Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, vamos a seguir compartiendo, entonces seguimos en el Evangelio de San Juan, seguimos aún en el capítulo 6. Muy bien, vamos a seguir en el capítulo 6. Vamos a considerar unos versículos desde el 22 en adelante. Desde el 22 en adelante. Vamos a leer, voy a leer hasta el, vamos a leer hasta el 35. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 6 de Juan, 22 en adelante. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no habría entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es muy rico, muy amplio, mucho lo que podemos hablar en estos versículos, lo que podemos reflexionar, lo que podemos pensar y meditar. Así que algunas cosas, como siempre, puedan ser disparadores para que podamos seguir investigando, seguir conociendo, seguir profundizando en lo que Dios va hablando y tratando con nuestra vida. Algo que quiero decir también, dice allí esta primer parte, en los versículos 22, 23, 24, nos van a introducir un poco, a hacer de enlace entre lo que viene hablando, en lo que venía sucediendo, ¿no es cierto? Recordemos, comenzamos viendo el capítulo 6 con la alimentación de estas aproximadas 15.000 personas por este milagro, ¿no es cierto?, que realizó el Señor Jesucristo con esos pocos panes y esos pocos peces, ¿no? Y luego Emanuel nos compartió acerca de lo que ellos, este viaje que emprendieron sus discípulos, acerca de ahí el mar de Galilea. Recordemos que dice que cruzaron, se subieron a una barca y cruzaron los discípulos este mar, y dice que en el medio allí del mar se levantó viento, dice allí el versículo 18, se levantó viento, y allí se apareció el Señor Jesucristo como caminando, y ellos tuvieron miedo, lo confundieron, dice, porque andaba sobre el mar y tuvieron miedo. Nos explicaba muy bien Emanuel acerca de este tema. Mas él les dijo, versículo 20, yo soy, no temáis. Una cosita que meditaba en esto, muy interesante, dice que más o menos hay de orilla a orilla, ahí donde tenían que ir por mar, más o menos 11 kilómetros, desde esta zona de Tiberias hasta Capernaum, a donde se dirigían, ¿no? Y dice allí el versículo 19, que remando como 25 o 30 estadios, y esto más o menos es la mitad, son más o menos casi 5 kilómetros. Es la mitad, así que estaban en la mitad, y me venía a la mente pensar en esta imagen, ¿no? Porque
El camino de los discípulos, el camino de los que quieren seguir a Cristo, muchas veces es difícil. Y después vamos a ver que cuando el resto de la multitud quiso seguir al Señor, no nos queda nada relatado, pero aparentemente cruzaron el mar sin inconvenientes, sin problemas, ¿no? El problema, la tormenta se desató en los discípulos. Y también nos lleva a reflexión este detalle, ¿no? No está de más todo lo que aparece en la Escritura. Y la verdad que el camino del discípulo es duro muchas veces, pero querido hermano, cómo cambia cuando Jesucristo no es un extraño para nosotros, ¿no? No es un extraño. Y con gozo lo recibimos y con gozo le dejamos que se suba en nuestra barca como hicieron los discípulos, ¿no? Allí eso marca la diferencia. Pero también me ayudaba a ver que justo estaban en la mitad, ¿no? En la mitad, lejos, una orilla de la otra. Y la verdad que esto sucede muchas veces cuando no tenemos nada de dónde aferrarnos, ¿no? A veces cuando hay una tormenta pero vemos la orilla, no es lo mismo a no verla, ¿eh? ¿Y para dónde? ¿Nos volvemos o seguimos para adelante? ¿Cómo cambia cuando Jesús, el yo soy, sube a nuestra barca, ¿no? Y es precioso esto, ¿no? Es precioso esta imagen de lo que nos muestra la Escritura, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Pensaba, ¿no? En qué preciosa imagen cuando Cristo se les aparece en medio de este viento. Y dice que allí nomás, un milagro, ¿no? Un milagro. Nuevamente dice que lo recibieron en la barca, versículo 21, la cual enseguida llegó a tierra, a donde iban, ¿no? Qué precioso, ¿no? El obrar, la imagen de esta escena maravillosa cuando Jesucristo, el yo soy, el gran yo soy, se acerca y se sube a la barca. Y dice que al siguiente día, la gente que estaba allí, al otro lado del mar, dice que habían visto una barca que estaba solamente allí, ¿no? Y esta barca ya no estaba más. Y vieron también que Jesús no había subido a esta barca, ¿no? Entonces, dice, versículo 23, que ellos querían saber dónde estaban los discípulos y dónde estaba Jesús, ¿no? Recordemos que poquito tiempo había pasado donde habían sido partícipes de este gran milagro, ¿no? De esta muestra total de poder sobrenatural a través de Jesucristo, ¿no? Y la gente quería estar con Jesús, buscaba a Jesús, pero habían visto esta barca ya no estaba más, habían visto a los discípulos subirse a esa barca, pero no al Señor Jesús. Entonces allí empezó aparentemente un pequeño revuelo, ¿no? En decir, bueno, ¿a dónde fue? ¿No? ¿A dónde fue? Y dicen, bueno, los discípulos fueron a Capernaum. Y bueno, si los discípulos fueron para allá, allí también debe estar Jesús. ¿Cómo vamos para allá? Y dice que aparecieron algunas barcas allí también y de otros que también habían experimentado este milagro anterior. Y dice que se subieron todas a esta barca y fueron, ¿no? Y fueron para Capernaum, ¿no? Entraron en las barcas, versículo 24, y fueron a Capernaum buscando a Jesús, buscando a Jesús. Y pensemos en esta imagen, ¿no? Empecemos en esta imagen, gran cantidad de personas todavía conmovidas, todavía tal vez saciadas, ¿no es cierto?, por ese pan y esos peces que comieron, porque comieron hasta quedar saciados plenamente, ¿no? Y buscaban a Jesús, buscaban a Jesús. Y dice que bueno, era más rápido ir por barco que caminar, más o menos dice que la distancia caminando eran como unos 16, 17 kilómetros y barco eran más o menos 11, ¿no? Era mucho más rápido, en tiempo y en distancia. Entonces, ellos supieron que iban a Capernaum y fueron, como dice el versículo 24, a Capernaum buscando a Jesús. Y aquí van a comenzar esta multitud que salió en busca de Jesús, que quiere encontrar nuevamente a este hombre que hace grandes milagros, ¿no? ¿Y quién no? ¿No? Cualquiera de nosotros hubiera hecho exactamente lo mismo. Fíjense lo que debe haber sido, ¿no? 15.000 personas perfectamente ordenadas sobre esa vegetación, recibiendo con hambre, sin saber lo que iba a suceder, y de repente alguien los ordena. Y empiezan a ver que los discípulos empiezan con canastas, con cestas, empiezan a repartir comida, el alimento, ¿no? Y dice que todos fueron saciados. ¿Cómo no iban a estar plenamente maravillados estas personas? Y querían estar con Jesús, querían buscar a
Jesús. Y ahí nos entrometemos en el versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, sabemos que Rabí quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Y acá vamos a reflexionar algunas cosas importantes. Algo que se da naturalmente en el ser humano es que el que se ve asombrado por algo quiere más de eso. Si uno ha experimentado algo que ha traído asombro grato, ¿no? Que ha traído satisfacción al amigo, uno quiere repetir eso. Por tendencia el ser humano busca repetir lo que ha traído satisfacción, lo que de alguna manera nos ha maravillado gratamente a nuestra vida. Y cómo no, entonces aquí vemos a estas personas que buscaban esto, buscaban los milagros, el nuevamente ser asombrados, sorprendidos y cubierta su necesidad por este hombre, ¿no? Y dice que cuando lo encuentran, lo llaman maestro y le preguntan, ¿cuándo llegaste acá, a Capernaum, ¿no? Fíjense que acá se está dando algo que también nos afecta a nosotros, ¿no? Estaban más interesados estos hombres en saber cómo había llegado Jesús allí, cuándo había llegado, ¿no? Cómo lo había hecho, que en su misma persona. Y es precisamente esto lo que va a desencadenar todos los versículos que a continuación vamos a ir desarrollando algunas cosas, ¿no? Quienes buscan solo los milagros siempre necesitan de ellos para seguir a Jesús. Y esto es algo muy importante, y algo que nos confronta en nuestra vida, porque hemos cantado acerca de buscar a Jesús. ¿Y por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué lo buscamos a Él? ¿Qué es lo que nuestra alma, nuestra vida encuentra en Jesús? Esa es la pregunta que quiero hacerles, porque me la he hecho a mí también, ¿no? Acá fíjense que ellos buscaban a Jesús, el que hacía milagros, el que hacía milagros. Y precisamente Jesús, que conoce todas las cosas, no les dijo cómo llegó ahí, no les dijo cómo llegó ahí, ni cuándo llegó. Les da una respuesta que revela las intenciones de su corazón, que revela la verdadera inclinación de su corazón. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice que ni siquiera es por el milagro en sí. Él ve el corazón. Este Dios que conoce, que revela las intenciones de nuestro corazón. Dice que Él descubre, va a esa profundidad y va y les dice, ustedes me están buscando ni siquiera por los milagros que yo he hecho, sino que me están buscando porque han comido y se han llenado. Han comido y se han llenado. Y esto habla mucho a nuestra vida, ¿no? El que busca un milagro, el que sigue a Jesús por milagros, por lo que Él da, siempre va a esperar algo mejor, algo que asombre más. Y esto es algo muy común. Muchas veces el Evangelio es tan maltratado, ¿no? La verdad del Evangelio. Es tan maltratado que no se comparte el Evangelio con el único objetivo de que Cristo sea el centro, el énfasis, sino lo que Él puede hacer en tu vida, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que se invita a conocer a Cristo por lo que Él hace y no por lo que Él es? Y quizás uno no está tan lejos de esta por decirlo así, ignorante forma de buscar a Dios. No estamos tan lejos, porque verdaderamente como seres humanos muchas veces vamos al Señor esperando que todo sea solucionado, ¿no? Que el problema, que la situación, que el contexto de nuestra vida cambie. Y nos olvidamos de quién es el centro, de quién es el importante, de quién es el que tiene que cubrir verdaderamente todas nuestras necesidades. Y a veces el vientre, habla del vientre, habla de lo que tiene que ver con nuestro disfrute personal,
y muchas veces tienen que ver con las emociones, tienen que ver con el dinero, tienen que ver con las cuestiones materiales, con las cuestiones que pertenecen a este mundo. ¿Y cuántas veces el Señor es nuestra dirección de nuestras oraciones, buscando solamente soluciones? Que haga un milagro, que actúe, que cambie, que solucione, que provea. Y estamos orando para nuestro vientre. Estamos orando para nuestro disfrute personal y nos estamos olvidando del autor, ¿no? Del autor. Estamos ocupando algo tan precioso que tenemos, que es nuestra capacidad que nos ha dado Dios de poder orar y acceder hasta la misma presencia de Dios para buscar saciedad, satisfacción temporal. Por eso es que muchas veces nuestra vida espiritual es así. Por eso en nuestra vida espiritual hay días que estamos a pleno y hay días que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Yo me he puesto a pensar, ¿qué es lo que cambió? ¿Saben qué es lo que cambió? Quizás perdimos algo. Y cambió. Tal vez no nos salió como queríamos. Y cambió. ¿Qué tiene que ver Cristo? ¿Qué tiene que ver el Señor? ¿Qué tiene que ver el Dios creador, el gran yo soy, con que hayamos perdido algo? ¿Qué tiene que ver el gran yo soy con que quizás no obtuvimos lo que queríamos? No salió como lo pensábamos. Y cambia nuestra motivación espiritual, nuestras ganas de servir, nuestro ánimo. Depende de nuestra vista, ¿no? Depende de lo que sentimos. Depende de la percepción que tenemos de este mundo, de lo que es importante y de lo que no es. ¿Cuántas veces nos tenemos que dar cuenta, querido hermano, hermana, cuán metidos estamos en las filosofías de este mundo, que quizás de la boca para afuera somos una cosa, pero en nuestro interior nos afecta si sube el dólar, si baja, ¿no? Nos afecta todo nos afecta, es la realidad, nos afecta todo. Pero no debería ser así. No debería ser así si hay un alma que persevera en conocer y en descubrir la grandeza de la persona en la cual hemos creído. La grandeza. Es que verdaderamente muchas veces solamente es una teoría el confiar en el Dios vivo y verdadero en nuestra vida, ¿no? Y simplemente buscamos al Señor porque es el que nos salva, ¿no? Es el que nos libra de ese dolor, de esa tristeza que nos produce perder lo que este mundo ofrece y lo que este mundo considera que es importante para tu vida y para mi vida, para ser feliz. Solamente buscamos al Señor porque Él es el que nos da la paz, pero de acuerdo a lo que este mundo todos los días está imprimiendo en nuestra mente y nuestro corazón, que es lo que necesitamos para tener paz. Y ahí entran las cuestiones materiales, económicas, ¿no es cierto? Nuestro desarrollo personal. Cuando vemos a Cristo, vemos su persona, cuán lejos estamos, ¿no?, de vivir tal vez una vida como Él la vivió, dándole importancia a lo que verdaderamente es importante, y era el Señor que no tenía dónde recostar su cabeza, ¿no? Esa es la vida de Cristo, era la vida del cual debemos imitar. Y por eso aquí descubre el corazón de estos hombres que le llaman hipócritamente rabí, maestro, ¿no? Le buscaron, no le buscaban por su enseñanza, no era un maestro, le quisieron de alguna manera enmascarar su búsqueda, pero ellos no iban por la enseñanza, por lo que salía de sus labios, iban por lo que Él daba, porque llenaron su vientre, fueron saciados del hambre, ¿no? Entonces aquí el Señor les dice, ustedes no me buscan porque han creído las señales, ¿no?, sino porque les he llenado el vientre. Por eso
¿por qué le buscaban? A él lo descubre, ni siquiera por las señales, sino solo porque llenó sus estómagos, ¿no? Y usa esta palabra, dice pan, no está hablando de pan en sí, sino que dice en su traducción buscaba allí, esto no lo tenía anotadito acá, dice que cuando habla acá el Señor de ese pan habla de la hierba, del forraje para los animales, algo tan bajo era lo que ellos buscaban, ¿no es cierto? Que dice ustedes, porque comisteis el pan, el forraje para los animales. Ese es el nivel de profundidad de lo que ustedes están buscando. Y os saciaron como un animal que come, se sacia y listo, vive feliz, ¿no? Pero hay algo mucho más, hay algo mucho más. Por eso, fíjense lo que dice, vamos a buscar unos textos, Éxodo 16:3, el pueblo de Israel, Éxodo 16:3, fíjense esta relación en lo que iba pasando con el pueblo. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense la actitud, el corazón, ¿no? Deseaban, anhelaban lo anterior, la panza, la seguridad de eso, no veían más allá de la panza. ¿Qué dicen Números 11, 4 y 5? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, ¿no? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y los ajos. Siempre la panza. Yo digo, ¿qué es el ser humano, no? Lo que es el ser humano. Fíjense lo que dice el Salmo 78, 17 al 23. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Fíjense, a veces la inconformidad del ser humano, ¿no? Dios le daba, y la inconformidad y la gracia, la misericordia, qué grande es nuestro Dios, ¿no? Es incomprensible lo que es el Señor, este Dios soberano, creador para con nuestra vida, porque esto no hablamos de un extraño, hablamos de nosotros, de lo que es la tendencia del hombre, de la mujer, ¿no? ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Al 23. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, dice, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Este es nuestro Dios. Ahora pasa por alto el pecado, la hipocresía, la idolatría, no. Pero su misericordia es siempre presente, ¿no? Pero vemos al hombre siempre inconforme, ¿no? Pidiendo más y no entendiendo que todo lo que Dios hizo no era más que una manifestación, señales, obras de poder para mostrar a un Dios grande y soberano, mostrar lo que podía hacer. No era el fin dar la carne, el agua, la solución a los problemas, es un medio para poder reconocer al Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice Isaías 55, 2 y 3? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El milagro, las señales que el Señor Jesucristo hacía y que Dios ha hecho a lo largo de la historia del hombre, no fueron nunca el fin. Nunca fueron el fin, sino el medio para mostrar un Dios soberano, sino el medio para mostrar un Dios bondadoso,
un Dios que se preocupa y se ocupa para con su pueblo y un Dios que puede salvar verdaderamente. Y eso es lo que mostraba Jesucristo. Por eso el milagro, las señales son el medio, nunca el fin. Por eso, querido hermano, el Señor nos dé siempre discernimiento, ¿no? Hoy vemos cómo esto ha cambiado en la historia del hombre y el hombre siempre busca señales y milagros, creyendo que ese es el fin de todo, que Dios está para eso, que Dios es para dar milagros y señales, nada más alejado de la realidad, de la verdad, sino es solamente para que podamos acercarnos y ver cuán grande es nuestro Dios y aquel que verdaderamente provee la verdadera salvación, que es lo que el hombre y la mujer pecadora necesitan, ¿no? Perdón de pecado y salvación. Por eso la verdad, las señales autentifican la grandeza, la identidad del Dios de la Biblia. No es otra cosa, no es otra cosa. Por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Nuestro compromiso y entrega solo depende de los beneficios, soluciones o satisfacciones personales. Lo digo a mí mismo, ¿no? Repito, ¿de qué manera es nuestra vida cristiana? Nuestro compromiso y entrega a este Dios vivo, a este Dios grande, a este Dios yo soy. ¿De qué manera es? ¿O solamente está dependiendo de los beneficios, soluciones y satisfacciones personales? La verdad que tenemos que reconocer que muchas veces nuestro ánimo cambia, ¿no? Cuando Dios provee. Y es real. El hombre es así. Nos soluciona un problema y al otro día queremos comernos el mundo, ¿no? Queremos salir y hablar de Cristo, queremos leer la Biblia, al otro día queremos orar. Después pasa un tiempito, nos acostumbramos a eso y hay otro problema. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué motiva? ¿Qué es el motor de nuestro compromiso, de nuestra vida? Dice que ahí en Romanos, la vida cristiana es la entrega de toda nuestra vida, ese es nuestro culto, ¿no? Entrega nuestra vida a Dios vivo y verdadero. Cuando Él va trabajando en nuestra vida, vamos entregando todo nuestro ser. Pero es verdad y es real que muchas veces depende y es modificado por lo que son sus beneficios, ¿no? Y depende mucho de nuestro estado de ánimo de eso, nuestro empuje, nuestra perseverancia, ¿no? De lo que es el milagro. Mateo 6, 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No? Hablando de los afanes, de las cosas que muchas veces nos impulsan y son las que nos llevan a vivir cada día. Yo digo, ¿por qué abrimos nuestros ojos y comenzamos cada día? Es para alcanzar el sustento, el recurso que es por lo cual debemos trabajar. Todos tenemos que tener nuestro sustento diario, pero no debe ser el motor, no debe ser la motivación, no tiene que ser el por qué vivimos de una o de otra manera. Cristo, el Señor. Es que lo conocemos tal vez tan poco. Yo a veces he escuchado, no, si me falta esto, no tengo en cristianos. Estos son el motor de mi vida, a veces un hijo, un nieto, el esposo, la esposa. ¿Cómo es eso? Es un buen deseo, pero no puede ser esa la realidad de tu vida, ni la mía, como hijos de Dios. No puede ser. No puede ser un ser querido, una persona a la cual amamos el motor de nuestra vida. Estamos mal. Debe ser el Señor. Y cuando es el Señor, nos ayuda y vamos a tener la certeza de que vamos a amar, vamos a cuidar, vamos a velar a ese ser, vamos a velar por la salud, por el bienestar de ese ser querido de la mejor manera posible. Pero cuando el Señor es la prioridad, es la única forma de ocuparnos correctamente de lo que amamos humanamente.
cuando el Señor es la prioridad. Si no, muchas veces habrá distorsión, no habrá claridad en cómo manejamos las emociones, en cómo manejamos nuestras actitudes, nuestras ideas, cuando el Señor es sacado del lugar donde tiene que estar, el trono. Soberano. Yo soy. Yo soy. Por eso también podemos decir, hablando de este versículo, cómo predicamos el Evangelio, ¿no? Es verdad que a veces buscamos, el Señor puede solucionar muchas cosas, pero fíjense que acá no ese es el mensaje de Cristo. No ese es el mensaje del Evangelio. Es verdad que si vienes a Cristo y entregas tu vida a Él, hay muchas cosas que en su voluntad Dios podrá hacer. Si es así, si no, vas a seguir como estás, en la voluntad de Dios, pero vas a tener lo más valioso, lo más importante, que es salvación. Tenemos que tener mucho cuidado cómo predicamos el Evangelio. ¿En quién se centra el mensaje que predicamos? ¿En quién se hace el énfasis en el mensaje que predicamos? El énfasis está en el que señaló Dios, en Jesús. Por eso dice, versículo 27, trabajad no por la comida que perece, ¿no? Ocúpense, es algo no de un momento, sino de constancia, de perseverancia. Ocúpense no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Nuevamente empieza a mostrar su identidad Jesucristo. Fíjense, habla del mismo, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios hecho hombre. A este es a quien Dios dio autoridad. Fíjense que nuevamente nos está hablando, transforma, revela lo que hay en el corazón de los hombres, esa búsqueda de la señal, del milagro, de la satisfacción, de calmar la necesidad, del hambre en este caso, y Dios pone el énfasis en su persona, en la persona de Jesucristo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obviamente que había una disposición, pero fíjense lo que dice allí Lucas capítulo 3, versículo 12. Lucas 3, 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? El 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y bueno, les da ciertas normas. Había una inclinación también en muchos, ¿no? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Hay disposición. Pero acá el Señor nos está hablando de algo que podamos modificar humanamente, ¿no? No es una obra nuestra la que hace Dios. No es una obra nuestra, esto también lo compartíamos el domingo, ¿no? Ahí lo que dice Efesios 2:8, no es de gracia, es gracia. Gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, medio de la fe, por medio de la fe. Jesús insiste en su identidad. Dice versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ese creer está hablando de fe, está hablando de fe. Ese es el verdadero pan, Jesucristo, creer en Él. Esta es la verdadera obra, esto es lo que hay que hacer. No es una obra humana, en algo en lo que nosotros tengamos parte, es de Dios. Él la hace. Por gracia sois salvos, esto no es de vosotros. Por medio de la fe, que es un don, que es el don de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y vuelven a lo mismo, ¿no? Difícil de entender para estos que oían ahí. Nuestros padres, dice versículo 31, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El que va a producir una acción permanente. Ellos estaban buscando algo que saciaba parcialmente, temporalmente. Y lo que está hablando acá Dios a través de Jesucristo como el autor de aquel que en Él cree, dice, recibirá algo que será perpetuo, que tendrá una acción eterna
sobre su vida. Recibirá el verdadero pan del cielo, el que sacia eternamente. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y provee vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca encontrará la satisfacción permanente, tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso la obra no es nuestra. Jesús insiste en su identidad, enviado por Dios para verdadera salvación. Pero es necesario creer que Dios haga la obra en aquel que escucha el verdadero evangelio. Fíjense que dice Mateo 13, versículo 23, y ya vamos a ir terminando. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice, hay una tierra, hay una disposición. Es el que oye y entiende. El que oye y entiende el verdadero mensaje, la verdadera palabra, la verdadera señal que está en la misma persona del Señor Jesucristo, quien ha producido y puede producir el mayor milagro en la vida del hombre y la mujer pecadora, que es salvación, que es vida eterna, que es por medio de Cristo que estamos a cuentas nuevamente delante de las exigencias del Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice Lucas? Capítulo 10, versículos 38 y 39. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose, dice, a los pies de Jesús oía su palabra. Y sabemos que después el Señor le dice, ella ha escogido la mejor parte, ¿no? Ha hecho lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Sentarse a los pies de Jesús y oír su palabra, ¿no? Atención, disposición. No hay forma de que el Señor haga la obra si no hay atención, si no hay la humildad para ir a Cristo y oír atentamente su voz, ese mensaje que puede transformar, que puede cambiar, que puede hacer el verdadero milagro. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles, fíjense esto que tantas veces mencionamos, ¿no? De los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, dice, solicitud, escudriñando, profundizando, estudiando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos de Berea, ¿no? Qué maravilloso es hombres y mujeres que con solicitud escudriñan la palabra, porque en ella está la vida, en ella está la verdad, en ella está lo que verdaderamente transforma, en ella está lo que cambia, en ella está lo que verdaderamente satisface, lo que sacia verdaderamente la necesidad del hombre y la mujer. Queridos hermanos, qué triste ver hombres y mujeres que lo que sacia su vida es el trabajo, que lo que sacia su vida es lo material. Qué lindo es comprarse algo. ¿Quién no se siente agradable? Pero a veces hay gente que a veces he escuchado, estás depresiva y salen a comprar algo, ¿no? Estás triste, salí a comprar algo, te cambia la vida. Claro, estás centrado y cambias, pero te dura hasta el otro día. ¿Qué es lo que puede saciar verdaderamente tu vida? Que lo que sacia es la familia. Es algo loable, lindo, pero no puede saciar tu vida la familia. Ni siquiera tu esposo ni tu esposa. Primero tiene que estar Cristo. Primero tiene que estar el Señor. Y cuando el primero está el Señor, esa persona que tenés al lado, la podés amar como corresponde, la podés cuidar como corresponde, vas a poder tener sabiduría, la sabiduría que desciende de lo alto, cuando primero está el Señor. Cristo es vida. Cristo es vida. ¿Por qué? Porque Juan 10:10, ¿qué nos dice Juan 10:10?
texto tan conocido. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el deseo del Señor. Una vida y vida en abundancia. Qué precioso y qué hermoso. Y qué hermoso es lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere satisfacer, quiere llenar, pero de lo que Él verdaderamente sabe que es lo que nuestra alma necesita, de lo que nuestra vida necesita, ¿no? Y para eso hay que trabajar. Acá nos habla de perseverancia, de esfuerzo. Es un trabajo a tiempo completo para que Cristo ocupe el centro. Él sea el énfasis en nuestra vida. Él sea el que motive, el que sustente, el que provea lo que nuestra vida necesita y por Él podamos servirle. Porque Él es nuestro Dios, es que podamos estar con ánimo diariamente, aunque estemos en medio de una tormenta. Con Él podamos estar con entusiasmo, con alegría, con regocijo, como hay que servirle, y es bíblico, ¿no? Servir al Señor con alegría, con regocijo. Cuando Cristo es el énfasis, es el centro de nuestra vida. Porque 1 Juan 5:12, con esto terminamos, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que le digo el Señor. No hay grises, no hay grises. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, ¿no? Tienes al Hijo, es el pan que verdaderamente ha saciado tu alma con salvación, con esperanza, con vida eterna, o tal vez solamente lo seguimos buscando porque es el que hace milagros. Saben que Dios, como veíamos al principio, es tan bueno, ¿no? Tan amplia su gracia, su misericordia. Se encendió, dice, el furor de Dios. Pero luego, un versículo donde muestra la compasión de Dios. Pero bueno, Dios reactiva su dar, su proveer, pero con el único objetivo de que hayan hombres y mujeres que puedan entender que el milagro es un medio para reconocer al Dios vivo y verdadero, y no el fin. Y que solamente Jesucristo es el pan de vida que puede saciar verdaderamente nuestras vidas, ¿no? Así que el Señor nos ayude, y si en esta oportunidad también hay alguien que se encuentra con la verdad del Evangelio y no conoce a Cristo como su Salvador, pueda acudir y pueda tomar, porque dice que solamente es necesario creer, poner la fe, a través de oír, de generar un terreno propicio a la palabra, que Dios haga su obra para generar esa fe, que es don de Dios, y podamos creer. Y al creer, dice, ahí inmediatamente se activa. El que cree tiene vida eterna. Amén. Gracias. Que el Señor le bendiga.